día, bendecidos. ¡Feliz día! ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste en la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. ¿Quién la vino a hablar? Dios. Dios, Naguará. O sea que llegó Dios y está entre nosotros. Así para que se cumpla el Salmo 82 del 1 al 6. Dios está en medio de los dioses y en medio de los dioses juzga. Abba Padre. Era muy importante, no me cansaré de repetir siempre las mismas cosas porque para vosotros es mejor. Doctrinas diversas. ¿Cómo se llama el título? Doctrinas diversas. Ay, mamito. Doctrinas diversas. En todos círculos religiosos se escucha de alguna doctrina y cada una es diferente en su denominación o secta. Aun cuando en el Evangelio las buenas nuevas o doctrina de Dios dice que hablemos todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Que tengamos una misma mente y un mismo parecer. Esto no quiere decir que si una persona, o sea, el brujo piensa de una manera y un hechicero de otra y el religioso de otra, todos vamos a hablar como habla el brujo, el hechicero o el religioso. No. Todos tenemos que hablar como habla Dios. Tenemos que permitir que sea Dios el que nos instruya. Y para eso tiene que haber un crecimiento espiritual. O sea, que tiene que haber el diálogo y la muy buena interpretación de la palabra de Dios. Por ejemplo, en el asunto que va en nuestro Señor en los días de su carne por el desierto, si usted lo analiza bien y dice, porque está hablando en parábola, y dice, y iba por el desierto y fue tentado por el diablo. Entonces yo entiendo que fue tentado por su carne. ¿Ve? Pero para algunas personas fue tentado por alguien que tiene tridente, cacho y rabo. ¿Ve? Entonces, bueno, vamos a platicar del asunto. Vamos a buscar el diccionario y busquemos la palabra diablo. Empecemos por ahí. Cuando buscamos en el diccionario la palabra diablo, dice contrario. Si el que es contrario a Dios se denomina como diablo, entonces vamos a quitarle el cacho, el tridente y el rabo. Y vamos a ponerle la desobediencia. Porque el que desobedece es contrario a Dios. Y eso es lo que realmente es el diablo. Aquel que contradice la verdad. Entonces, aún los ministros terminamos siendo incompetentes cuando ponemos nuestra propia concupiscencia antes de la palabra de Dios. Como está escrito en Romanos, en el capítulo 1 del 18 al 28. Que Dios a los ministros ya le mostró la verdad, ya se la dijo. Pero como ellos ponen su propia concupiscencia, dándole culto más bien a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por siempre, entonces terminamos siendo cabezones queriendo poner nuestra palabra sobre la palabra de Dios. Y por eso viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia.
Así que si todos nos ponemos de acuerdo, hablo de los ministros, nos ponemos de acuerdo y empezamos a discernir entre estas cosas, entonces todos llegaríamos con buen fin a hablar lo que más le conviene al hombre, que es la obediencia a Dios en todas las naciones, porque para eso es la palabra de Dios. El apóstol Pablo, diga Pablo, nos advierte sobre todas estas enseñanzas o doctrinas y nos aclara cuál es la verdadera doctrina o evangelio, las buenas nuevas de Dios. Pablo, el apóstol de gracia, en 1 Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 10, dice lo siguiente: oído, os ruego, hermanos. Mira, Pablo, ¿qué está haciendo? Está rogando. Está anhelando que todos, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Cristo bendito, que habléis todos. ¿Cuántos? Todos. Una misma cosa. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿De qué estaba hablando Pablo? Del bautismo. Porque resulta que Pablo oía por los de Cloé que en los Corintios se acercaban unos que decían: yo soy de Cefas, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo. Y Pablo le decía: ey, aquí ninguno es mío. Si bauticé a alguno, a los de la familia de Estéfanas o a los de Gallo, ya ni me acuerdo, porque a mí no me mandaron a bautizar con agua, sino a predicar el evangelio. Pablo está aclarando de lo que él quiere y ruega a Dios que todos hablemos una misma cosa. ¿Con respecto a qué? Al evangelio del agua y el evangelio del Espíritu, al bautismo del agua y al bautismo del Espíritu Santo. Yo estoy aquí y por allá me están diciendo: porque están pilas, no es evangelio sino bautismo. ¿Qué pasó? Que Juan el Bautista bautizaba con agua, pero Pablo bautiza con el Espíritu Santo, porque eso fue lo que le dio Cristo para que hiciera. Estos bautizaron con agua hasta que viniera el Espíritu Santo. Juan bautizó con agua hasta que llegara el Espíritu Santo. ¿Está el Espíritu Santo entre nosotros? Amén. Él bautisma con espíritu de conocimiento, porque el bautismo del Espíritu Santo es conocimiento de la gracia de Dios. Usted va a comprender. Amén. Cuando nosotros nos vamos a Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 1, dice: Pablo, siervo de Cristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Aquí está diciendo que Pablo fue apartado con un apostolado. O sea, Pablo, yo te aparto para enviarte a llevar mi evangelio. Por eso Pablo viene y dice que eres el último de los apóstoles, que como un abortivo llegó. Cristo lo tomó, Dios lo había tomado desde antes de la fundación del mundo, pero no fue sino hasta después que Cristo murió y de que fue llamado Pedro para la circuncisión, que fue llamado Pablo para los gentiles, porque el Señor no quería dejar a los gentiles sin el conocimiento que eran coherederos con Cristo y herederos de Dios, de aquella promesa hecha a Abraham para la salvación del proyecto Planeta Tierra. ¿Usted va comprendiendo? Amén. Doctrina diversa. Mira, Pedro tiene una doctrina,
Pablo tiene una doctrina. Son dos evangelios. Hermano, ¿y qué es evangelio? Evangelios son buenas nuevas. Ajá, ¿y por qué estos son dos? Bueno, ¿por qué son dos? Porque Pedro, Santiago y Juan son testigos de Cristo de Nazaret. ¿Para qué? Para que diera testimonio a todo el pueblo de Israel que el Salvador, del cual Dios había hecho la promesa a Abraham, ya había llegado, el cual es Cristo, y este de Nazaret. Cristo entregó su vida por nosotros, por el cumplimiento de la palabra de Dios, para el perdón de pecados. Y ahí llega nuestra salvación, aún la de los gentiles. Pero esto no lo sabía Pedro, sino el amado apóstol Pablo. Por eso Pablo da a entender que fue escogido para los gentiles, como Pedro había sido escogido para los de la circuncisión, o sea, para Israel. Ahora bien, ¿quién le enseñó esta doctrina a Pablo? ¿Se la enseñó Cristo de Nazaret? No, porque ya Cristo había muerto. ¿Se la enseñó Pedro? No, porque Pablo y Pedro no se la llevaban bien. Se la enseñó el Espíritu Santo de Dios a Pablo, porque fue escogido por él. Hermanos, ¿dónde está eso? Gálatas capítulo 1, 11 y 12. Dice el amado apóstol Pablo: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no lo recibí ni de hombre ni por hombre, o sea, ni de Cristo ni de Pedro. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí por hombre alguno, sino por revelación del Cristo resucitado. O sea, si nosotros vemos en la Sagrada Escritura, en 2 Corintios, capítulo 12, del 2 al 4, donde Pablo dice que conoce a un hombre, o sea, a él mismo, que fue subido al tercer cielo, el paraíso, donde vio y oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar, sino al espiritual a conocer. Comprendemos entonces que Pablo vio y oyó a Cristo resucitado, quien lo escogió según Ananías, el hombre piadoso según la ley, según Hechos, capítulo 14, versículo 22, y el 22, 14, lo escogió para que hiciera su voluntad, o sea, la voluntad de Dios, sin la que nadie puede entrar en el reino de los cielos. Usted va comprendiendo. Ahora bien, fíjate lo que dice Gálatas capítulo 2, 7 y 8. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión. ¿Cuál evangelio? El de la circuncisión. Como a Pedro, el de la circuncisión. Está hablando de cuántos evangelios. De dos. De 2 evangelios. El de la circuncisión, que es el de Israel. O sea, ¿cuál era el evangelio de Israel? Ve que Cristo es el hombre que Dios escogió para morir por nuestros pecados. ¿Cuál es el evangelio de la incircuncisión? Ve que Cristo resucitado nos hizo herederos con Cristo y herederos de Dios de la promesa hecha a Abraham. Entonces vamos a poner la pila. Si vamos comprendiendo. Esas son las buenas noticias. Así que, como está escrito en Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier por cualquiera y todo viento de doctrina, por estratagemas, o sea, con estrategias de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas
del error. O sea, que ya nosotros, conociendo la verdad de Dios por el amado apóstol Pablo, no ponemos la mirada sobre los hombres, sino por revelación de Cristo resucitado. Y así ya no vamos a andar más de la manito, llevados por doctrinas como si fuéramos niños, por doctrinas por doquier, con todo ese, valga la redundancia, viento de doctrina que hay. 36.000 congregaciones. En cada casa hay una iglesia. Pero cada quien piensa diferente. Vos no te pongáis los aritos, usted no use el pelo largo, usted no tenga el pelo corto, usted, o sea, doctrina de hombre. Ninguna de esas son doctrinas de Dios, porque la doctrina de Dios es la que trae el amado apóstol Pablo, según Romanos 1:1. Pablo, siervo de Cristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Hermano, pero Pablo es hombre y él escribió, sí, pero con inspiración divina. Mientras ahorita los hombres te dicen, yo tengo inspiración divina, y el Espíritu Santo está sobre mí, y entonces te hablan más grueso. No, el Espíritu Santo no es una condición de voz, el Espíritu Santo es conocimiento de Dios. Eso es Espíritu Santo. Espíritu Santo no es que a ti te falte el bautismo de agua. El Espíritu Santo es que tú seas transformado y dejes de hacer el mal. Amén. Eso es el Espíritu Santo. Que te bendijo porque te cambió del mal al bien. Así que ya no somos niños. Pues es hora de reformar todas las cosas. Por eso a mí me enviaron a hablar con el cura, con el pastorcito, con el sacerdote. Yo, que no estudié teología ni filosofía, yo, que no soy egresado de la universidad, pero les vengo a decir con mucho amor, pero también sobre todo con gran sabiduría de parte de Dios, que por favor hablemos todos una misma cosa y que no haya entre nosotros divisiones. Y no me vengan a decir, bueno, entonces todos recemos rosario. Bueno, entonces agarremos la escritura donde Dios dice que no debemos de adorar imágenes. Y el rosario es una imagen. Y el rosario es para otro intermediario. Poner a María como intermediario entre Dios y los hombres, cuando en Hechos, en el capítulo 4, versículos 11 y 12, dice que el único intermediario entre Dios y los hombres es Cristo hombre. Es Cristo, no hay otro. El único intermediario entre Dios y los hombres. Ni María, ni San José, ni Pedro, ni Pablo, sino Cristo. Y este resucitado. ¿Vamos comprendiendo? Amén, Padre. Entonces dice en Hebreos, capítulo 9, versículos 9 y 10, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo en comida y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo, de reformar todas las cosas. Bueno, hoy es el tiempo de reformar todas las cosas. Mira que te tienes que vestir con la falda hasta en el talón. No. Mira que tienes que dejar de comer carne de cerdo. No. Mira que no puedes comer morcilla. No. Tú puedes comer todo con acciones de gracias a Dios. Tú puedes vestir como quieras, pero prudentemente y moderadamente, para no avergonzar ni a tu esposo, ni a tus familiares, ni a tu esposa, ni a tus amigos. ¿Sí me explico? Amén. Eso es lo que está haciendo referencia
que la iglesia te dice, vístete así, come esto, no hagas aquello, esto es malo, aquello es peor. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Miren, es peor ponerse una ancianita a rezar un rosario que el violador, porque el violador viola por su madre que rezó rosario. Esa es la verdad. Y si quieren, léase Éxodo 20 del 1 al 5 y Romanos 1, 18 al 28. No me olvidaré de la maldad de los padres hacia los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y en Éxodo 20 del 1 al 5 y Romanos 1 del 18 al 28, el castigo a los padres por la desobediencia a Dios. Así está de fácil. Y los ponen homosexuales, mujeres con mujeres, hombres con hombres, pierden su naturaleza. ¿Por qué? Porque Dios vergüenza a sus padres, porque sus padres avergonzaron a Dios por creer más en las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por siempre. Amén. Usted va comprendiendo la importancia de esta gracia. Amén. Por eso dice en Hebreos capítulo 13, versículo 9, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Pues está escrito en Colosenses capítulo 2, 20 al 23. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, la primera enseñanza, ¿por qué? Como si vivieras en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. ¿De quién? De hombres. Cosas todas que se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Lo que te quiere decir Pablo, tú no haces nada con meterte un ayuno de 2 días, 3 días, 40 días y salir y decirle a tu mujer 4 vainas. Tú no haces nada con eso. Tú no haces nada con meterte un ayuno y estar como un junco enrollado y alante de los hermanos, hice un ayuno y venir y tratar de mal al prójimo. Tú no haces nada con meterte un ayuno o con cumplir la ley de Moisés, los 303 mandamientos de la ley de Moisés. Y resulta que estáis fornicando, adulterando, mintiendo, codiciando, no amando a Dios o amando a tu prójimo. De nada vale eso. Esas son cosas que se destruyen con el uso, porque tu cuerpo no lo va a aguantar. Lo importante es agarrar la fornicación, el adulterio, la inmundicia, la idolatría, los pleitos, celos, ira, contienda, disensión, herejía, hechicería, borrachera, orgía, enemistades, y llevarlo de aquí a la planta de tus pies y destruirlo con la espada del poder de Dios y con la balanza de su justicia. Eso es lo que vale la pena. Usted va comprendiendo. Y para que usted sea así, tiene que haber una transformación y un cambio por medio del Evangelio de Dios, que es su gracia. Si no llega la gracia a nuestra vida, jamás va a haber un cambio. Jamás. Porque gracia es piedad con contentamiento. A muchas personas tú le preguntas, ¿tú perdonas? Yo sí perdono, pero no olvido. Eso no es perdón. Eso no es perdón. Perdón es olvidar.
no ha pasado nada. Me lo volvió a hacer. Bueno, que el Señor te dé la espalda. Porque, como está escrito, cada quien pagará conforme a sus hechos. Y el que siembra mal, mal va a recoger. Entonces, yo lo que te quiero evitar, que sigas andando según la carne y evitármelo a mí mismo. Así que, como está escrito a Tito, carta a Tito, capítulo 1, versículo 11, es necesario que nosotros llevemos este evangelio a todas las naciones. Hermano, ya el evangelio no está en todas las naciones. No. Y le voy a explicar por qué. Porque el evangelio que está en todas las naciones es el evangelio de la circuncisión. Y si quieren, vayan y métanse en todas las iglesias que hablan de Cristo de Nazaret. De él hablan, de Cristo de Nazaret. Nosotros hablamos del Cristo resucitado y le damos a comprender lo que hizo el Nazareno por nosotros. ¿Sí vamos comprendiendo? Estos son dos, carne y espíritu. La carne vino a ser destruida para que tú vivas, para que Dios viva en ti, por el Espíritu Santo. Usted va comprendiendo. Yo lo recibo. Así que Pablo le dice a Tito, capítulo 1, versículo 11, a los cuales es preciso taparles la boca. ¿A quiénes? Al pastor, cura, sacerdote, que son malos maestros, que enseñan por ganancia deshonesta lo que no conviene y trastornan casas enteras. Mira que el diablo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ay, qué buena noticia, pues. ¿Ah? Chicos, yo les digo, tus pies son feos. Mire, vengo para que reciba al Señor Jehová, porque resulta que el mundo se va a acabar. Va y me trae buenas noticias, pues. ¿Ah? Mira, tus pies son feos, porque qué hermosos son los pies de los que anuncian la paz y los que anuncian buenas nuevas. Hey, tú eres un bendecido y tú brillas más que el sol con la luz de nuestro Cristo que ilumina con su amor. Mira, eso sí es una buena noticia. ¿No es una buena noticia? Hey, mira cómo estás tú. Bendecido. Brillando más que el sol, bendecido, prosperado, perfecto. Y le pregunta a un evangélico, mira cómo estás tú. Ay, con el diablo de Chucuchita, pero Dios tiene un propósito conmigo. Te voy a decir cuál es tu propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios contigo? Tu santificación. Porque los santos y justos verán el rostro de Dios. ¿Dónde está Dios? Entonces yo estoy viendo a Dios porque Dios me vino a visitar hoy a mí. Porque Dios está en ustedes. Porque ustedes son el templo de Dios. Ustedes son morada del Espíritu Santo. Porque la luz de Dios está en ustedes para alumbrar todas las naciones. ¿No son esas buenas noticias? Ay, entonces mis pies son bellos. Porque está escrito que hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian buenas nuevas. ¿O no es así? Pónganse la pila, porque la gracia tiene un tiempo de gracia, y después va a venir palo corrido por un tiempo. Así que es mejor sembrar bien y no miren a quién. Hagan bien, como dice Miguel Ángel. Y es mejor tenerlo y no necesitarlo Que necesitarlo y no tenerlo. Necesitamos la gracia del Señor, como decía Gilberto Correa. Necesitamos la gracia del Señor. Esa gracia tiene que abundar en nuestros corazones. Hay que poner pila a estos ministros de Dios, porque si yo quedo sin voz, quedan ustedes. Y si yo parto con el Señor, ahí están ustedes. Ministros limpios, puros, sin contaminación. Jamás se han sentado en sillas de escarnecedores. Como está en el Salmo, capítulo 1, versículo 1 al 5.
es para que se cumpla todas estas cosas. Y toda la amada tiene que apoyarlo. Amén. Por eso no se pueden olvidar de la siembra para los santos. Porque esta siembra es para todas esas buenas nuevas, todas esas buenas cosas. ¿O no es así? Así que no, esa se la llevó el ministro cuando se murió. Estás equivocado. Para eso la misma iglesia las administra. ¿O no es verdad? Amén. Por lo cual clamamos, Abba Padre. Así está escrito en Gálatas 5:1. Está pues firmes, ¿cómo? Firme. En la libertad con que Cristo nos hizo libres. Yo soy libre, ¿y ustedes? De la misma manera. ¿Y qué es lo que me hace libre? La verdad. Bueno, que esta verdad yo la agarro no con un libertinaje, no con ocasión de la carne. ¿Oyó? Amén. No la agarro con ocasión de la carne, no la agarro con un libertinaje. Ay, yo puedo tomar, me voy a meter una progresión aritmética, una PA. No, en ninguna manera. ¿Verdad que no? No, no. Es más, si no bebemos es mejor. Licor, estoy hablando de licor. ¿O no es así? No, retornable sí. Pero los sábados, de domingo a viernes, cero retornable. Y los sábados sí. No, los miércoles y los sábados. La Coca-Cola. La Coca-Cola los miércoles y los sábados. Ya. Está bien. Esta libertad que tenemos en Cristo no la podemos agarrar con ocasión de la carne, porque ciertamente todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. ¿Verdad que sí? Amén. Dicen que la marihuana es buena con el ron de culebra para untársela a los ancianos en las coyunturas, para los huesos. Pero si me fumo un tabaco de marihuana, ¿será bien? No. En ninguna manera, porque luego estoy drogado y empiezo a hacer el mal. ¿Usted va comprendiendo? Entonces me es lícito, pero no me conviene. Entonces dice en Gálatas 5:1, está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Usted va comprendiendo? Padre. Así que, por lo cual clamamos, Abba Padre. ¿Cómo se llamó el título? No, ministro, ¿cómo se llamó el título? Para ver, no le vas a tocar, no le vas a tocar. Viste, no están preparados. A ver, dale. Doctrinas diversas. Doctrina diversa. Vamos a tener que cambiar de ¿De ministro. qué se trató? ¿De qué se trató? ¿De qué se trató? Una falsa De doctrina. Todo lo que se habló. ¿Cuántos evangelios hay? Incircuncisión y Los circuncisos y Para los incircuncisos y los circuncisos. Sí, la de Pablo y la de Pedro. ¿Qué dice Romano 1:18? ¿Qué dice Romanos 1:1? Romano 1:1. Mira que la tarea no es solamente el título. No es solamente el título para que sepan. ¿Qué dice? que Pablo es el Se está copiando. Que Pablo fue apostolado para la gracia de Dios, para para traer la gracia del Señor. traer la gracia del Señor. ¿Quién es el único intermediario entre Dios y los hombres? ¿Quién es? El Cristo resucitado. Amén. Vamos a ver, aquí viene otra. Pedro, el evangelio de Pedro es para los Gentiles. Los circuncidados, el pueblo de Israel. el evangelio de Pedro De Pedro. es para quién?
Para los israelitas. El Evangelio de Pablo Para los gentiles. para los gentiles. Están muy bien, muy bien, muy bien. Le voy a hacer otra pregunta. A ver, No te vas a ir para otro tema. Que yo creo que te echando mucho para atrás. ¿quién está rogando para que hablemos todos una misma cosa? Pablo. Pablo ruega para que hablemos una misma cosa. ¿Cuántos bautismos hay? Uno solo, el de Espíritu Santo. Pero ¿cuántos hay? El de agua y el El de de agua fuego, y que es el el Espíritu Santo. y fuego. Ajá. ¿Cuál es el bautismo de Juan el Bautista? El agua. El de ¿Y agua. cuál es el bautismo del Espíritu Santo? El fuego. ¿Y el fuego qué quiere decir? Conocimiento. Conocimiento. De vida. Un aplauso para ustedes. A ver, Miguel. Purificación. A ver, Miguel Daniel. ¿Qué dice el primer mandamiento? Ajá. ¿Cómo dice? 1, 2, 3. Dale. Decirlo si no estoy en video. Vamos a ayudarlo, Amar. Él se lo sabe de memoria. Ah, pero es que él no sabe hablar, no sabe hablar. Él no A ver, sabe. Eloy, ¿cuál es el segundo mandamiento? Dale, pues, ya va. Hablar bien, que ¿Cómo? no sabe hablar bien. Dale. Amar de todas las cosas. No. A ver, Miguel, ven acá. Miguel, ven acá. Qué lástima, esa respuesta tenía premio. Pero como no- Miguel, a ver, Eloy, segundo mandamiento. No adorarás imagen. Carlos, tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Dios. Calla que le... Carlos, cuarto mandamiento. Santificar los días del día sábado. Adriana, quinto mandamiento. Honrar a tu padre y a tu madre. A ver, Mica, sexto mandamiento. No cometer homicidio. A ver, Carlos, el séptimo mandamiento. No robarás. No. A ver, Adriana, el octavo mandamiento. No robarás. A ver, Carlos, el séptimo mandamiento. No mentirás. No cometerás adulterio. A ver, el noveno mandamiento. No levantar falso testimonio ni mentira. A ver, Karina, ¿cuál es el décimo mandamiento? No sé. Ley, ¿cuál es el décimo mandamiento? Miriam, ¿cuál es el décimo mandamiento? No codiciar, no codiciar. ¿Cuál es el Ama, undécimo mandamiento? ama a tu prójimo como a ti El mismo. undécimo mandamiento no dará papaya. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Por lo cual clamamos por el poder que Dios por el poder de Dios que me ha conferido como un ministro competente de nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Yo, Miguel, príncipe de Dios, los declaro sanos de toda enfermedad, Amén. prosperados con toda prosperidad. Amén. Los presento como una virgen pura a Cristo Amén. y recibo en el amor de Dios que la llama de Dios que está en cada uno de ustedes resplandece y alumbra todas las naciones. Amén. Por lo cual clamo a la Padre. Padre. Los amo, amadas. Gracias y paz. Ángeles con todos ustedes.